Ante todo, un cordial saludo para la profesora Susan Soto. El día de hoy vamos a exponer nuestro trabajo final, que es una entrevista acerca del conflicto armado interno. Para esta entrevista nosotros seguimos un proceso que constó de 5 pasos. El primero fue seleccionar al sujeto a entrevistar. El segundo fue elaborar las preguntas según el perfil del sujeto a la que íbamos a entrevistar. El tercer paso fue ya la ejecución de esta entrevista. El cuarto paso fue el análisis de esta entrevista a través de los videos. Y el quinto paso fue contrastar, reflexionar y exponer. El entrevistado se llama Paul, es un estudiante de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su familiar, su padre, está implicado en el conflicto armado interno. Ok, y para poder desarrollar estas preguntas y esta entrevista, primero necesitamos ponernos un poco en contexto. Esta persona fue miembro del ejército de Huánuco y también parte del grupo de Sendero Luminoso durante su juventud, por lo que vive la experiencia tanto del grupo subversivo como del grupo estatal de las Fuerzas Armadas. Estas son las preguntas que le hicimos al entrevistado. Son 5, las cuales desarrollaremos a continuación. Bueno, la pregunta número 1 sería, ¿qué tipo de actividades realizaba mientras era parte de la organización? Y a esto nos referimos por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de Sendero. Menciona que no, con esas cosas no era, sino que pues le mandaban a limpiar con su lengua, con su propia lengua, y pues era cosas algo muy fuerte, ¿no? Y así otras cosas también, algo impronunciables para mí. Bueno, esta parte del video nos menciona algunas de las actividades que les mandaban a realizar por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Acá podemos observar cómo realizaban prácticas abusivas a los soldados, que muchas veces eran normalizadas entre ellos, ya que lo veían necesario para combatir la subversión, ¿no? Durante el conflicto armado interno continuaron muchas de las características negativas del servicio militar, como las levas y las torturas. Sin embargo, ya mencioné que era normalizado. Y por parte de Sendero nos menciona que recibió un mejor trato, ¿no? En el caso del testimonio, pero de todas maneras, muchos testimonios también revelan que la violencia y el terror que caracterizaron las acciones de Sendero Luminoso, eh, como violaciones, asesinatos y desapariciones. Estos testimonios dan cuenta de la brutalidad de Sendero Luminoso y el sufrimiento que infligió a la población civil. Y bueno, en síntesis, tanto el Estado como Sendero Luminoso realizó muchas prácticas abusivas, violando los derechos fundamentales de los civiles. ¿Cómo consideras que estos sucesos pasados afectaron en la vida de tu padre personalmente y también familiarmente? Pues creo que mi padre a veces es una persona muy conflictiva, o sea, es muy explosiva. Y a veces que pues cuando tú no estás de acuerdo o no concuerdas con él, pues. Estos actos realizados por Abimael Guzmán afectan tanto a un aspecto social y psicológico, adoptando una revolución de un partido constituido con hechos violentos. Se centran más que todo en erradicar todo tipo de pensamiento, evitar una sensibilidad con tal de aparentar ser vulnerable. Estos más que todo se seguían en un sistema marxista y leninista, con tal de ver un aspecto para ver, por así decirlo, un futuro. Así, por así decirlo, modificando la personalidad de los soldados en tener estos aspectos radicales. Como tercera pregunta, le preguntamos si él considera que su padre tuvo una mejor experiencia en Sendero en las Fuerzas Armadas y qué dice él sobre lo que experimentó. Y acá hay un extracto de esta entrevista. Final
estar en uno u otro, no hay diferencia, ¿no? Los dos han cometido atrocidades y las atrocidades están ahí y esos son delitos. Menciona que pues mi papá tiene un poco de rencor hacia las Fuerzas Armadas, pues ultrajaban mujeres y eso es algo muy grave y pues veía que los de Sendero no. Bueno, como vemos aquí, él comenta que ambos grupos cometieron violencia y también ninguno de los dos era bueno, por así decirlo, y hasta su padre en ese momento se daba cuenta de la situación. Para él, para el padre personalmente, las Fuerzas Armadas era un trato peor, dado que los hacía hacer cosas que ya se han comentado antes y por otro lado Sendero no lo hacía. Sin embargo, a ambos grupos mataban y a veces injustificadamente. En una parte de este video habla acerca de que las Fuerzas Armadas ejercían violencia sexual con algunas mujeres. Y si bien esto es verdad, lo puede contrastar con la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En el capítulo 4 habla sobre este aspecto, habla también de violaciones sexuales hacia niños y también habla de que esto no solamente fue por las Fuerzas Armadas, sino también por los grupos subversivos como el Sendero Luminoso y como el MRTA. Si bien por el audio podemos escuchar de que él lo cuenta que solamente pasaba con las Fuerzas Armadas, quizás esa fue la experiencia del padre del entrevistado. Sin embargo, como he comentado, según la Comisión de la Verdad e Investigación, muchas personas también fueron violentadas, muchas mujeres fueron violadas por también los grupos subversivos. Así que podemos decir que en este caso ambos grupos cometieron atrocidades como tal. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cómo justificaban las acciones violentas dentro de la organización en ambos bandos? Aprenda, ¿no? Él aprenda a vivir la milicia y a agarrar un carácter fuerte. Y bueno, sus actos malvados en contra de la gente lo justificaban como una forma de ayudar a ellos, ¿no? Y que pues estaban justificando la ayuda que hacían a las personas. Sendero Luminoso no dejaba de ser un fenómeno incomprensible para la izquierda y la sociedad peruana. En ese sentido, aparecía como algo nuevo y sin precedentes en la política peruana, por su énfasis la eliminación física del rival, independientemente de toda ideología o pertenencia de clase, con o sin aviso y sin opción al diálogo. Ok, y la quinta pregunta es, ¿cómo ve tu padre ahora el panorama después de tantos años luego de este conflicto? Mi papá menciona que no tiene un bando en sí, o sea, dice que Sendero está mal y que las Fuerzas Armadas también están mal. O sea, las formas de actuar de los bandos son muy malas y que no se puede llegar a estar en una posición u otra. Y pues se mantiene al margen, ¿no? Ya no quiere saber nada de ninguno de los dos lados y pues eso, ¿no? Ya no concuerda con ninguno. Ok, según este extracto, creo que podemos sacar la conclusión de que esta persona eh, tiene cierta percepción acerca de Sendero y de las Fuerzas Armadas muy diferente a lo que conocemos hoy en día, que normalmente es conocido como terrorismo. Lo que puede sacar la pregunta de si es conflicto armado o fue terrorismo, ya que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en un informe final que tuvieron, señalaron que los hechos examinados, donde vieron muchísimos muertos, heridos, mutilados, desaparecidos, no puede explicarse sino por la existencia de un conflicto armado interno regido sin duda alguna por el artículo 3 común precipitado. ¿Y qué significa esto? ¿Qué implica esta afirmación? En el derecho y concretamente en el derecho internacional humanitario, se establecen diferentes categorías jurídicas para referirse a diferentes situaciones de alteración del orden público. Así, según el grado de intensidad de las hostilidades y los sucesos producidos, según la tensión, un disturbio interior o un conflicto armado. Y se puede determinar de esta forma. Entonces, según estas características y lo que vamos viendo, podríamos decir que en realidad esto no fue un acto de terrorismo en sí, sino fue un conflicto armado interno, ya que en ciertas situaciones hay irregularidades, actos de violencia e inhumanos fueron realizados no solamente por parte de las Fuerzas Armadas, digo por parte de Sendero, sino también por parte de las Fuerzas Armadas, por lo que podríamos decir
que al fin y al cabo esto se concluiría como un conflicto armado interno. Como conclusión, podemos decir que a través de lo que hemos podido escuchar de la entrevista y en esta exposición, podemos darnos cuenta que existen dos lados que cometieron acciones de manera inadecuada, y por eso es que se cataloga como conflicto armado interno. En resumen, este conflicto estuvo marcado por la violencia y el sufrimiento de la población civil. Las prácticas abusivas, tanto del Estado como del Sendero Luminoso, dejaron una lección clara sobre la necesidad de respetar los derechos humanos. Como hemos visto, no todo es culpa de Sendero y no todo es culpa de las Fuerzas Armadas. Ambos cometieron actos horribles y actos innecesarios con gente que era inocente. En la pregunta 3 pudimos ver que violaban a mujeres que no tenían nada que ver con este conflicto y también muchas personas resultaron desaparecidas a causa de este mal. Entonces, ¿por qué es importante también conocer la historia de las personas que han vivido este conflicto? Porque así podemos aprender algo del pasado para no cometer los mismos errores ahora en el presente y en el futuro.